Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el octavo capítulo de Historia en Caliente. La verdad es que pues hemos tenido bastante aceptación del capítulo pasado que hablamos acerca de narcocorridos y bueno, cuestiones acerca de la palabra buchón. Se puso muy buena esa discusión, así que los invito también que vean el capítulo anterior. Porque hasta cierto punto vamos a decir que ese capítulo va relacionado con este que vamos a ver. Ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, voy a presentar primero a los que están aquí presentes para discutir, analizar este tema. En primer lugar voy a presentar a Jorge, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien y una felicitación a todas sus mamás en esta semana que se fueron las festejadas y bueno, espero que disfruten este nuevo tema de la mano de un invitado especial y bueno, ¿qué más? Disfrútenlo. Abajo de mí se encuentra Ernesto, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? De nuevo, un capítulo más de este podcast. Esperemos que sea de su agrado y ya saben, cualquier duda, comentario, queja, sugerencia en redes sociales nos las pueden hacer saber. Perfecto. Al lado se encuentra Emir, por favor, preséntate. Hola, hola, muy buenas noches a todos y espero que les estén gustando mucho nuestro contenido y espero también que les guste este capítulo de hoy que va a estar muy bueno con nuestro invitado especial. También Alejandra, por favor, preséntate. Jimena. Hola de nuevo chicos, espero que les gusten los videos anteriores y espero que les guste este nuevo capítulo con este invitado que va a estar muy bueno y estoy muy emocionada. Obviamente, porque es un tema que sé que te gusta mucho. Y bueno, tenemos a finalmente de nuestro panel a Alejandro, por favor, preséntate. Muy buenas a todos, esperando que este capítulo también sea de su agrado como todos los anteriores. Del mismo modo, esperando todos sus comentarios. Y bueno, aprovechando este momento también para mandarle un fuerte saludo a mi compañero y amigo, José Alfredo. Aquí andamos, Pepe, esperando que este capítulo también sea de tu agrado y también esperando que en unas semanas más nos puedas acompañar con un tema que ya estamos trabajando en él. Entonces, pues, mando un abrazo y esperando que este capítulo sea de tu agrado. Perfecto, y bueno, hoy ya lo adelantaron mis compañeros, tenemos un invitado súper especial. Él es Balán Martínez, que también es historiador, por favor, preséntate. Hola, hola banda, ¿cómo están? Pues yo soy Balam, sí, soy historiador, o eso dice la universidad. Estoy en el doctorado de historia, evitando el desempleo. Y pues nada, muy agradecido por esta invitación que me hizo Emir, que es mi primo, y un poquito nervioso, lo voy a confesar. Espero dar el ancho. Antes que nada, también felicitarlos por el proyecto que están haciendo aquí, se me hace muy chido. Entonces, pues nada, ahora sí que soy todo suyo. Bueno, vamos a empezar con el tema. Recordarán ustedes, bueno, algunos de aquí no estuvieron presentes en ese capítulo. Hablamos acerca del narcocorrido y establecimos que muchas veces la música puede ser un escape para algunas cuestiones sociales o una forma de expresión ante los sucesos que está viviendo un país, una ciudad, una localidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un género musical que, pues, vamos a decirlo así, es reciente. Yo recuerdo que, bueno, sí que la primera vez que escuché este género estaría en primaria o secundaria, y pues realmente me llamó mucho la atención la forma en que se expresan, ¿no? De algunas cuestiones que a veces no nos imaginamos, ¿no? Entonces, pues nuestro invitado nos va a hablar acerca del ska, así que pues te voy a dejar los micrófonos así para que nos expliques qué es el ska, dónde surge y pues cómo se inserta en la historia este género musical. Así que pues te cedo la palabra, por favor, ahí que nos expliques. Pues como afirmación de apertura a este desmadre, diré que el ska mexicano es, bueno, el ska en general, y en este caso el ska mexicano, que es del que nos vamos
a centrar un poco más, es un fenómeno histórico que ha tenido una influencia potente en las últimas décadas, a nivel no solo social y cultural, sino también a nivel político y yo diría que hasta pedagógico. Y para hablar de él, pues tenemos que cubrir distintas fases y, por supuesto, no olvidar su vinculación del ska mexicano, pues con una escena de ska latinoamericana y luego con una escena de ska internacional y luego con una escena, pues, musical en general, ¿no? Que al final del día es donde muchas veces se inserta. Entonces, pues, dicho lo anterior, hagámosle caso a la liebre de Alicia en el País de las Maravillas y comencemos por el comienzo. Yo creo que la primera, podemos comenzar hablando sobre los orígenes. Y estos orígenes se dan para hablar de ellos, tenemos que movernos al Caribe. Durante la década de los 50, a la perla inglesa de este lado del globo, que fue Jamaica. Allí, en Jamaica, específicamente en los barrios bajos de Kingston, que es la capital, es donde, influenciados por ritmos gringos de la época, como el jazz y el blues, que también tienen influencia de ritmos caribeños y africanos, no hay un acuerdo así 100% sin refutar de qué significa ska. Hay la banda que cree que en su momento se refería al sonido que hacían las guitarras al momento de tocar, pero bueno, es lo de menos. Al final del día así se llamó y así pasó a la historia, ¿no? Y como dije, pues se tocaba en los barrios bajos de Kingston para ponerle ambiente a esas calles con muchas carencias, con muchas necesidades sociales, con muchas necesidades, pues, urbanísticas de ese momento, a través de los sound systems. ¿Qué eran los sound systems? Los sound systems. Básicamente los sound systems eran conjuntos, sistemas de sonido, como dice la palabra, que se colocaban en las calles con grandes bocinas y entonces un grupo iba poniendo música mientras pasaba el sound system por la calle o se asentaba en un lugar y ahí se ponía y ahí se hacía una tocada. Entonces digamos que el lugar donde se desarrolló el ska por primera vez fue en los sound systems y eso es una característica importante porque te habla de cómo se configura un espacio socialmente, ¿no? O sea, cómo la música comienza a determinar ciertos modos de actuar y de ser de la gente que escucha y que toca este ritmo. Ahora bien, antes de seguir, 3 divisiones que se hace del ska en general para contar su historia. El ska se divide en 3 olas. La primera ola se considera que empieza en esta década de los 50 y termina más o menos por ahí de la década de los finales de los 60, principios de los 70. Hay una segunda ola que termina en este punto y finaliza por ahí de mediados de los 80. Y hay una tercera ola que empieza en los 80 para adelante. Ya más adelante matizaré un poco de esta división, pero es importante como que tener en mente que son tres olas, ¿no? 3 fases en las que se identifica que pasó el ska. Entonces, bueno, la primera ola, como dije hace rato, como empecé todo este rollo, pues comenzó en Jamaica y comenzó en los barrios bajos de Kingston. Y yo creo que las bandas más importantes de ese momento son Skatalites, que hasta la fecha sigue tocando con 2 integrantes originales, o sea, ves a la banda original ya pues viejita, barbuda, súper sabia de todo el rollo, ¿no? Bueno, es Skatalites, es Desmond Decker and the Israelites, Prince Buster, que es considerado el primer músico de ska que ficha con una disquera, y es el primero que tiene la oportunidad de extender este ritmo. Lauren Aitken, que es considerado el padrino del ska, y Byron Lee. Byron Lee es el creador del éxito de Jamaica Ska. A lo mejor la banda que no topa mucho de esta época dice, bueno, esos güeyes no me suenan, o a lo mejor solo me suenan Skatalites porque una vez lo vi en un flyer, pero muchas veces se
se ubica más sus producciones o sus creaciones musicales que los nombres mismos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Byron Lee, pues el éxito es el de Jamaica Ska, que es el de, lo voy a traer un poquito, que es Ska, 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 tararara, ta, Jamaica Ska, tarara. Si no lo topas tú, escucha, ponle pausa a esto y ve a escuchar Jamaica Ska y luego regresas a este punto. ¿Ya lo hiciste? Ok, bueno. Entonces, después de eso, pues en esta época también aparece una figura muy importante, que es los escuchas. Y la figura del que escucha ska es el rude boy, que la traducción como tal pues es chico rudo o muchacho rudo. Y estos rude boys eran jóvenes de los barrios bajos de Kingston que buscaban emular la vestimenta gángster de Chicago, de Los Ángeles, muy similar también a la vestimenta de los pachucos. Entonces, toda esta banda es la que comenzó a escuchar generalmente ska. Y entonces, pues estos Rude Boys, con el paso de la década de los 50, ya para 1962, que es la fecha en la que oficialmente se independiza la isla, pues los Rude Boys estaban bailando, pero pues con un fusil en la mano, ¿no? Con una ametralladora en la mano por todo el conflicto social. Entonces, también hay que tomar en cuenta que en Jamaica, como era colonia inglesa, pues había mucho, el racismo y la segregación era muy evidente. O sea, la banda que estaba en los puestos políticos más importantes, pues era gente blanca, muchas veces de origen inglés, y la banda que no podía acceder o que era menos favorecida, pues era de tez negra, que era la mayoría de los que estaban en la isla. Entonces también esto va a configurar mucho las letras del ska, también el contexto en el que se va a generar el ritmo. Luego, en 1962, cuando se da la independencia, es donde se podría considerar que termina esta primera ola, porque es justo el momento en donde hay un fenómeno migratorio. Ya antes había fenómenos migratorios hacia Estados Unidos, pero ahora fue una explosión, precisamente por lo de la independencia. Entonces muchos músicos migraron no solo a Estados Unidos, sino también a Inglaterra, ¿no? O sea, a la otra isla, a la imperialista, a la que sí es pudiente, a la que no tiene problemas. Y lo digo de esta manera, pues para que se entienda un poco el contraste, ¿no? De los contextos en los que se está moviendo en esta época. Entonces, con esta gente en busca de nuevas oportunidades, pues migran también los instrumentos y migran las raíces. Entonces, cuando el ska, pues, logra cruzar el Atlántico, los primeros compositores importantes que van para allá, pues es Desmond Dekker y Prince Buster. Y con ellos comienzan a generarse nuevos espacios en Inglaterra, que son bares o sitios donde se iba a escuchar Jamaica Blues, que es como se le conocía al ska en ese momento. Y la gente que asistía a estos lugares era principalmente latinos y africanos. Y entonces estos nuevos espacios ayudaron a la popularización del ritmo ya en Inglaterra. Ahora, aunque mencioné que la primera ola podría acabar con la independencia de Jamaica, hay banda que considera que la primera ola termina, la segunda ola empieza cuando sucede el primer éxito de ska en las listas de música inglesa y de música gringa, que es la de My Boy Lollipop. My Boy Lollipop, que es original de Barbie Gay, interpretada por Millie Small y traducida al español por Maite Gauss, que My Boy Lollipop era la de My Boy Lollipop, tu, 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 que en español la canción, bueno, la letra es mi novia esquimal, tu, 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 cuando lo abrazo me hielo. Esa canción que luego la ponen nuestros tíos o nuestros papás en las fiestas. Esa canción fue el primer éxito de ska en las listas inglesas y en las listas gringas. Luego, esta segunda ola, si bien el centro ya es Inglaterra, no significa que en Jamaica se dejara de hacer cosas. De hecho, en Jamaica se sigue haciendo ska y surgió un subgénero del ska que es el rocksteady. Y el rocksteady es el antecedente directo del reggae.
Entonces, esto es importante porque el reggae surgió a partir del ska y del rocksteady. No vamos a hablar del reggae, pero pues es un apunte que también hay que tener en cuenta de cómo se fue diversificando un poco esta expresión musical. De hecho, como leyenda urbana, dicen que el reggae nació en los guetos. Los guetos eran los sitios donde se tocaba ska en Jamaica, y como eran sitios muy pequeños y que se concentraba mucho calor, se dice que cuando las bandas de ska tocaban, bajaban como a tomar agua, a ir a hacer del baño, y cuando regresaban ya estaban tan cansados que comenzaban a tocar un poco más lento. Entonces dicen que así nació el reggae, pero pues como muchas otras leyendas históricas, pues no hay un consenso, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad por ahí, ¿no? Bueno, volviendo a Inglaterra, el ska no llegó a un sitio virgen. De hecho, allá ya está muy desarrollado toda una escena de rock y una escena de punk durante la década de los 60 y ya para finales de la misma. Y es cuando en la década de los 70 tiene lugar este movimiento que es la New Wave, que fue en Inglaterra, en donde se estaban buscando nuevas fusiones musicales con nuevos sonidos. Y es ahí donde muchas de estas bandas inglesas comienzan a voltear a estos ritmos de Jamaica, buscando nuevas combinaciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está la banda de The Clash, que de hecho van a Jamaica a empaparse de toda esta cultura. Y es así como esta combinación del ska que viene de la isla con la escena rock, la escena punk, la escena new wave de Inglaterra, se unen, y es donde en la segunda ola se crea el sonido. El sonido two-tone fue esta mezcla de ska con estos ritmos, y es de un corte, si bien hay canciones igual de echar desmadre, canciones de amor, también hay letras con un contenido de crítica social muy importante. Y en esta época, pues destacan bandas como Selectors, Specials, Bad Manners y Madness, por ejemplo. Y Madness, pues yo creo que es quizá la banda más importante, al menos a nivel mediático, y ellos son los que crearon la canción de One Step Below, que es la más famosa de esa época y la más famosa del género two-tone, que igual vele a escuchar tú que estás escuchando este podcast, y para que te des cuenta de lo que estamos hablando. Y ahí también hay un complemento en la estética del Rude Boy, que venía de Jamaica. Y aquí se sigue por esta línea un poco gangsteril, y pues se visten con trajes negros, camisa blanca, con lentes, con sombrero, y es en donde se agrega también los cuadros blancos y negros del ska. De hecho, aquí ya están gris, porque pues ya está viejita, pero es esta, que simboliza la unión de las dos culturas, o la unión de las dos comunidades más predominantes en Inglaterra, que la comunidad de tez blanca y la comunidad de tez negra, y por lo mismo es un símbolo contra el racismo y contra la segregación. Entonces, esto es muy importante porque así como, por ejemplo, en la primera ola está todo este contexto de los problemas sociales en Jamaica, pues acá también, ¿no? O sea, y acá es luego mucho más agudo. Y por lo mismo, esta simbología pues es muy importante porque va a acompañar al ska hasta nuestros días. También como otro apunte, el mismo ska permeó en la cultura, en el género punk y en el post-punk inglés, y es ahí como surge el género oi, que es O y latina y un signo de interrogación, oi. Y ese ritmo es más punk que ska, es de un corte mucho más de activismo político, apuestan más por las tendencias anarquistas, por las acciones directas, y van directamente contra el racismo, contra el fascismo, contra cualquier expresión que se le pareciese. Y es ahí donde quienes escuchan hoy son los skinheads, que son los cabeza rapada, con botas, con tirantes, y al mismo tiempo surgen skinheads antirracistas y surgen skinheads neonazis. Por eso es que hay mucha banda que cuando mencionan la palabra skinhead o cabeza rapada, además de que se imaginan las barras bravas del fútbol inglés,
también se imaginan que son banda neonazi. Y sí, hay skinheads neonazis, pero hay yo creo que la gran mayoría de que no son neonazis y son todo este corte, ¿no? De Eloy, antirracistas. Pero bueno, no vamos a hablar de Eloy, pero era importante también mencionarlo. Entonces, en esta segunda ola, con Specials, con Madness y compañía, tienen más proyección, también por lo mismo porque están en Inglaterra. Entonces, estas bandas tienen la oportunidad de hacer giras internacionales y de comenzar a ir a otros países. Y es aquí donde el ska, digamos que se populariza globalmente. Y es ahí donde comienza la tercera ola y, digamos, termina la segunda ola. O sea, la tercera ola es de una explosión a nivel mundial del ska, y es donde se comienza a ver ska en muchos lados del planeta, en rincones del planeta, y ska japonés, ska australiano, ska africano, ska francés, ska polaco, etcétera. Es como cuando Bubba en Forrest Gump comienza a decir hay camarones así, 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 y lo mismo, o sea, hay ska de distintos modos, de chile, mole y pozole. Y en Latinoamérica, pues no es la excepción. En Latinoamérica, cuando llega, muchos consideran que la primera banda de ska latinoamericano son los Fabulosos Cadillacs. Y si bien puede ser cierto, tampoco hay que olvidar que a la par aparece Desorden Público en Venezuela, aparecen Los Pies Negros en Puerto Rico, y aparecen también Los Calzones Rotos e Intocable, que son paisanos de los Fabulosos, o sea, argentinos. Entonces, así como está este fenómeno en estos países, pues en México también, o sea, México no se queda atrás. Y en México lo que tenemos es Maldita Vecindad. Pero antes de hablar de Maldita Vecindad, vamos a regresar un poquito en el tiempo para hablar de el ska en México ya específicamente. ¿Por qué? Pues porque estrictamente el primero que hizo ska aquí en Mexicalpan de las Manzanas fue Toño Quirasco y su hawaiana, por allá de 1962, 1963. Y es un ska pues de corte de primera ola totalmente, y es un disco, o un par de discos más bien, donde si bien tiene producciones originales, hay muchos covers, como el de Jamaica Ska, precisamente, de Byron Lee. También junto con Toño Quirasco está este dueto que son los Jerseys, y los Jerseys también sacan un EP muy interesante, y también hacen su versión de Jamaica Ska, y estos dos discos se pueden encontrar en YouTube también. Pues, pero ¿por qué es importante? Pues porque son los primeros intentos de hacer ska en México, que en ese momento es una escena muy distinta a la de los 80. En ese momento pues está el rock de César Costa, de Enrique Guzmán, etcétera. Entonces pues este ska va por ese lado, ¿no? Entonces, después de eso, realmente no hay una escena de ska en México. No me atrevería a decir que no hay nadie que esté tocando ska o nadie que esté experimentando con ska, pero sí es verdad que durante los 70, mínimamente, lo que predomina es el rock urbano y en los hoyos funky, y es donde tocan bandas de rock. Pero es hasta los 80, con esta tercera ola, que otra vez como que el ska aparece, y aparece con Maldita Vecindad, como ya lo dije, ¿no? Y con este estilo de rock barrio bajero de La Maldita, es el que luego se ve plasmado en su obra maestra, que es El Circo, y se ve mucho más evidente pues en las rolas de Pachuco, en las rolas de Solín, y pues eso es muy importante. Ya después, Maldita Vecindad es del 85, pero El Circo es del 91, y por ahí del 91 también aparece Tijuana No. Y Tijuana No es donde saca su canción de Pobre de Ti, que quizás es la más famosa del ska mexicano, o una de las más famosas. Todavía cuando Julieta Venegas no quería con limón y sal, ahí estaba Julieta Venegas haciendo ska. Y estos son como los primeros indicios de un ska de la tercera ola, para finales de los 80. Ahora, ¿cuál es el contexto? A diferencia de otros países, aquí se venía tocando dos modos de rock, principalmente, yo creo. El rock en tu idioma, que era un rock
muy popero, muy comercial, y por el otro lado es un rock que viene precisamente trayendo toda esta herencia del rock urbano de los 70, de los sellos funky, y son estas bandas como Botellita de Jerez, como Café Tacuba, haciendo combinaciones con ritmos regionales mexicanos. Está Caifanes, que también está como que en la mitad entre rock en tu idioma y rock de este tipo, pero que también es muy importante. Belanova. Está Santa Sabina. ¿Escucharon algo? No, ¿verdad? No. Es una interferencia ahí. Una disculpa, por favor. Sí, se cruzaron las líneas. Una disculpa. Sombrero verde, Maná. Estamos hablando de cosas importantes, por favor. Bueno. Y está diciendo pura basura. Sí, por favor. Si vas a abrir tu micrófono, aporta. Bueno, para inicios de los 90 también está Cuca y La Lupita, entre otros, ¿no? O sea, es una escena... ¿Por qué chuchas digo esto? Pues porque el ska se inserta en toda esta escena. Y es importante porque, por un lado, el ska en estos tiempos no es el ritmo más popular, uno. Y dos, toda esta tradición rockera es la que va a también configurar el cómo se va a hacer ska en México. Además del contexto político y el contexto social, esta influencia rockera junto con el mambo, junto con el cha-cha-cha de los 50, junto con Tintán, junto con una serie de elementos culturales, son los que van a configurar cómo se va a hacer el ska. Y esto me abre las puertas para hablar de un término con el que se denomina cómo se hace el ska ya para entrados los años 90, que es el ska fusión. Y básicamente el ska fusión es, como dice la palabra, o sea, es el ska con la mezcla sobre todo de rock o de otros ritmos. Ahora bien, en la siguiente etapa, en esta tercera ola, digamos que es el ska boom, como yo le llamo, que ya es en la década de los 90. ¿Puede hablarse de una escena de ska mexicano? Yo digo que sí, por eso estamos haciendo este programa. Como dijera el señor de la tienda, pues sí, güey, no mames. Pero, en mi opinión personal, no se puede hablar de una escena como tal mexicana hasta mediados de los 90. Y me parece que la fecha de nacimiento, en el acta de nacimiento del ska de la tercera ola mexicano, el Mexca, como algunos los dicen, es la misma fecha que el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el EZLN, que es el 1 de enero de 1994. ¿Y por qué lo digo? Pues porque la insurrección en los Altos de Chiapas movió mucho a la juventud noventera. O sea, la juventud interesada en la política, la juventud que estaba rechazando la eterna mordaza del PRI, del prinosaurio en el gobierno. Entonces, pues vieron en el ska, así como habían visto en el rock generaciones anteriores, pues vieron en el ska la vía cultural idónea para alzar la voz, para mandar a chingar a su madre al gobierno, para apoyar a los zapatos encapuchados con el subcomandante Marcos al frente. O sea, esa es la importancia. O sea, el ska, digamos que concentró todas estas opiniones políticas, sobre todo de la juventud. Entonces, por eso es que fue así como los partícipes o los protagonistas del ska de acá, del ska mexicano, pues fueron estos jóvenes politizados. Y por lo mismo se volvió un constructor de identidades y un constructor de opinión. Y con eso se volvió un constructor de modos de ver la vida y modos de ver nuestra realidad. Pierre Bourdieu es un sociólogo, habla de los hábitus. Y el hábitus básicamente es el conjunto de elementos que te hacen, que te permiten, o más bien que configuran tu modo de ver la realidad, tu modo de ver la vida y tu modo de actuar. Entonces, en este sentido, el ska es un constructor del hábitus en una población de la juventud mexicana. Que son esos güeyes que van a los toquines, que hacen slam, o sea, que configuran otra vez estos espacios, ¿no? O sea, así como están los sound system en Jamaica, como están los bares en la época de la segunda ola, pues aquí igual, ¿no? O sea, son esos toquines que vas y que tu entrada es 1 kilo de arroz y vas a apoyar, y vas por apoyar una causa. O a lo mejor vas a echar desmadre y no te interesa la causa, pero esa misma actitud
se está configurando y está configurando el ska y está configurando el modo de ser de toda una generación. Ahora, en ese momento, en el 94, o sea, en la segunda mitad de la década de los 90, yo considero que hay dos puntos importantes de desarrollo de ska en México. Uno es, como dijera el Gran Silencio, el nuevo reino de León, Monterrey de mis sueños y de mi corazón, y sus alrededores, entiéndase San Luis Potosí, entiéndase Torreón, y pues la Capirucha, la capital. En Monterrey, los que llevan el estandarte es Inspector y seguidos de Cabrito Vudú. Y allá ocurre también un fenómeno regional que es la Avanzada Regia, que es un movimiento de rock propio de Monterrey y los cobijan a estas bandas que van saliendo. También está Oveja Negra, también es otro grupo, pero digamos, Inspector es el referente en el norte. Y en el centro es distinto, porque en el centro sí hay una explosión muy cabrona de ska para esos momentos. También como apunte, hay muchos escuchas de ska todavía hasta la fecha, y algunos pues puede decirse puristas, o a lo mejor que conocen más de música, porque yo también soy humano, soy terreno, tampoco sé todo de música, pero hay banda que considera que, por ejemplo, de esa época, Inspector es la única banda que toca ska realmente en México, porque no abusan de la fusión. Pero bueno, esas son, hay de opiniones a opiniones, ¿no? Ahí pues, es un debate abierto. Pero bueno, en la capital, lo que se genera entre 1994 y 1999 es muy importante. ¿Por qué 1999? O sea, en el 94 ya vimos que es por los zapatos, ¿no? Por los zapatistas. Y en el 99 es por la huelga de la UNAM. Y una huelga que duró 9 meses, que fue la más prolongada en la historia de la universidad. ¿Y por qué fue importante? Pues porque fue un caldo de cultivo no solo para la creación de nuevas bandas, sino para otra vez concentrar toda la actividad del ska y toda esta protesta que se venía haciendo. Entonces ahí es donde se generan los masivos, los conciertos masivos o los llamados masivos en el estadio de CEU, en Rectoría, en la Facultad de Ciencias Políticas, etcétera, ¿no? Y hubo un punto donde en la capital, yo me atrevería a decir que había cerca de 100 bandas de ska, y todas con un EP. O sea, y todas trayendo propuestas pues, interesantonas, ¿no? O sea, y entre ellas, pues está los de abajo venían desde el 91, son más fusión que ska, pero están metidos en el rollo. Ellos surgieron de CCH Sur, Panteón Rococó surgió de Prepa 9, Salón Victoria, La Matatena, Nana Pancha, Secta Core, que salió de Atizapán. Los de Nana Pancha apenas iban en secundaria. La Tremenda Corte surgió de Prepa 8, la Sonora Escandalera, la Trenza de la Abuela, los Estrambóticos, la Revuelta Propia, Pánico Latino y muchísimas otras más, de las que se podría hacer un capítulo nada más de esa época y de esas bandas, pero nada más para que dimensionen el ska. Por eso digo el ska boom, ¿no? O sea, el boom que fue toda esta ola de ska. Y muchos de estos nombres, pues hasta la fecha, o siguen sonando o han sido referentes, pues, a lo largo de los últimos 20, 25 años. Entonces, este modo de expresión, como bien lo dije, pues moldea un modo de vida y un modo de pensar, de actuar, de ver el mundo. Y así como están estos que reivindican el ska y reivindican las luchas sociales, hay otros que les super caga el ska, sobre todo rockeros, punquetos, que ven en el ska una moda en ese momento y que los tachan de que son pokémones, o sea, de que son posers, de que pinche género rascuacho no va a durar, de que son una mamada, porque además no están politizados realmente, o sea, consideran que realmente no tienen una conciencia política, que nada más van a pues, echar el coto, van a beber, van a drogarse, y realmente no van con una bandera de conciencia social, que no es cierto. Y yo creo que reflejo también toda esta banda que está inconforme es una canción de un grupo que se llama Graffiti 3X, que en ese momento hicieron una canción que se llamaba Patea un ska. Y la canción iba así, ¿no? De que con su pantalón de mamón y la fregada, y el coro era así de patea un ska,
hazlo sangrar, y era punk. Si quieren, tópelo, está divertido, está curioso. Pero bueno, o sea, al final del día, ¿cuál es el punto? Pues que si bien el ska tiene sus cosas perfectibles y criticables, como toda expresión, al final del día me parece que ese menosprecio pues se cae cuando se ve todo lo que dejó. Y es que para mediados, voy a poner freno de mano. Recuerden que hay 3 olas, ¿no? Que es con lo que empecé más o menos todo este argüende. Bueno, pues yo detecto una 4ª ola, al menos en el contexto mexicano, que es para mediados de los 2000. Hay nuevas bandas de ska mexicano que a mi parecer la calidad musical pues decrecen respecto a la generación anterior. Y lo cual era pues normal, o sea, porque si en una onda de subir, tenía que haber un momento en el que como que se fuera para abajo, ¿no? Y en esta pues hay bandas como Infames, Ramboskis, Reales Casés, Los Hijos del Muerto, que a mí en lo personal no me gustan mucho. Hay otras bandas que se salvan, a mi parecer también, como Mascatesta, como Jamaica 69. De hecho, Jamaica 69 hace un estilo de ska totalmente de primera ola, no hace ska fusión. Pero, bueno, musicalmente está este escenario en esta 4ª ola, ¿no? Pero también hay una gran herencia, y sobre todo otra vez en las protestas y en la política, en la participación política. Con la llegada del PAN, por ejemplo, en sus 2 sexenios de 2000 a 2012, y con esta guerra contra el narco, pues los slams fueron más que nunca círculos de paz, como se les llama, ¿no? O sea, fueron otra vez una expresión contra toda esta política gubernamental que se estaba implementando, y contra una serie también de medidas en todos los ámbitos, como también se venía haciendo en los 90, ¿no? Pero lo que yo voy es que este modo de protesta, este modo de expresión, pues continuó también para esta primera década de los 2000. Y luego, pasados esos años, yo me atrevería a preguntar, ¿podemos rastrear esta conciencia política escanquera hasta nuestros días? Y me canso que sí. Y la muestra es que pues ahí está López Obrador en el poder, que es la primera izquierda, entre comillas, o bueno, llamémosle izquierda institucional, así como Bob Esponja de imaginación, la izquierda institucional, que llega al poder. ¿Pero por qué es importante? Pues porque la cabecita de algodón lo hicieron llegar por el apoyo en gran medida de los jóvenes. Y muchos jóvenes o jóvenes adultos que se criaron escuchando el ska. Y se criaron en toda esta tradición de protesta y de lucha, etcétera. Entonces, es ahí donde yo veo una mayor importancia del ska en México. Hablando en historia, sí, historia social, historia cultural, historia del tiempo presente, porque pues hasta la fecha se sigue viendo. Ahorita hay un bajón en el ska, yo creo que ya no se escucha al grado que se escuchaba al menos, por ejemplo, hace 10 años, pero es también porque hay un cambio generacional, ¿no? Pero pues ahí está, o sea, en cierto modo ahí está. También para la segunda década de los 2000 también me parece que hay un segundo aire musicalmente de esta 4ª ola, y aparecen bandas que pues creo que tienen un sonido más chido, como New Lion Ska, Melodicans, Capital Sound, Out of Control Army, así se llama. Y también tampoco hay que olvidar toda una escena underground que viene desde los 90. O sea, bandas que le vienen pegando duro y que no les pide, su sonido no les pide nada a las agrupaciones más populares, más mainstreams, como son Artículo 33 de Guadalajara, La Coyota de Sonora, Red Lights de San Luis Potosí, entre muchísimas otras. O sea, hay una escena underground muy fuerte, y que no solamente hace ska fusión, o sea, hace ska de primera ola, y dices, órale, o sea, esta banda debería de estar llenando una pinche arena México como Panteón Rococó, y pues por angas o mangas no se da, ¿no? Pero es un fenómeno como en toda la música. ¿Pero qué quiero decir con esto último? Pues que así como hubo una diversificación entre países y modos de hacer ska, o sea, tenemos a la Toki Ska de Japón, tenemos Nomads and Scatters de Francia, está por ejemplo, ska ruso, como Matrioska. Hay una diversificación también a nivel nacional, o sea, la banda, no es lo mismo el ska que se hace en el centro al ska que se hace
en el norte o el ska que se llega a hacer en el sureste, porque también responde a un contexto, no solo nacional, sino regional. Pero todos me parece que también teniendo esta continuidad con estos valores de lucha y de trabajo político del que ya pues, he estado viniendo hablando desde hace rato, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como conclusión, yo creo que el ska es un fenómeno histórico con cambios, como ya bien se vio con las olas y con la diversificación, pero también con muchas continuidades, y estas continuidades sobre todo a nivel de el contenido social del movimiento. Entonces, yo creo que si quisiéramos entender la historia del tiempo presente o la historia de las últimas 2 décadas, la historia social o la historia cultural, etcétera, pues debería de analizarse mucho más el ska, porque muchas veces se ve muy, muy por encimita, o algunos los llegan hasta a menospreciar, o lo ven con poca importancia, ¿no? Como con otros temas, como con el fútbol. Yo hago historia de fútbol y muchos dicen, ¿a quién carajo le importa historia del fútbol, no? Lo que importa ahorita es hablar queremos otro historiador de la revolución, sí, porque nos hace falta otro historiador de la revolución que nos sale otra vez de Zapata, pues, digo, o sea, no está mal que estudien a Zapata, pero me refiero a que hay otros temas, ¿no? Y hay otros temas que merecen un grado de importancia mayor o igual como lo tienen muchos temas tradicionales dentro del gremio de historiadores y de científicos sociales y etcétera, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que como para cerrar, nada más diría, para ti, escucha, es importante conocer las raíces, saber la carga política histórica que posee. El ska, a mí me parece que es un género que ha influido enormemente en México, tan así que si no eres escucha del ska recurrente, de mínimo, te sabes una canción, o de mínimo, sabes un grupo, y seguramente la has bailado o la has tarareado, y en este tenor puede que sea solamente un ritmo más, una forma de pasarla chido en la peda, en tu casa, camino al trabajo, a la escuela, etcétera. Que sea esa rola que a lo mejor estás en una fiesta y dices, ya pusieron ska, güey, y se va a sentar a lo mejor, no lo sé. Pero para muchos otros, como yo, pues el ska es una forma de vida, o sea, es una guía para actuar, es una guía para pensar, y junto con muchas otras cosas de nuestro contexto, pues es un aliciente también para seguir viviendo en el sentido de que le da sentido. En el sentido de que le da sentido, oíme, pendejo. Pero bueno, en esta idea, ¿no? Ya me entendieron, de que te moldea, te educa. Por eso también digo que es de corte pedagógico, ¿no? No es educación formal, pero es educación no formal. O sea, es lo que tú bebes de la familia, de tus amigos. Y entonces es también a partir del ska que, al menos ya hablando personalmente, comienzas a decir, bueno, ¿y por qué está pasando esta injusticia? ¿O por qué son así las cosas, no? Muchas veces, a lo mejor por una canción de ska te enteraste no sé, del 68. O a lo mejor te enteraste o a lo mejor te pusiste a cuestionar tu modo de consumo. O a lo mejor te pusiste a pensar del tema de las desigualdades, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica mucho la importancia del ska y específicamente en México. Yo creo que ahí es donde descansa su importancia como tema de estudio y como fenómeno cultural. Y ya, muchachos. Muchas gracias. Pues la verdad es que es un tema bastante interesante. Yo cuando Mir me dijo que tenías este tema, pues la verdad es que sí quería que lo presentaras porque como efectivamente dices, a veces el ska está muy desapercibido cuando, híjole, en México el desarrollo de este estilo de música, de este género, va de la mano con muchos fenómenos políticos, sociales y hasta económicos, podemos decir, que está pasando el país, ¿no? Yo personalmente, ahorita que lo mencionaste, yo soy fanático de Inspector, a mí me encanta Inspector realmente, y la vez que vinieron aquí a mi ranchito, aquí a Chilpancingo, yo pensé, dije, no, pues nadie los va a ir a ver, digo,
ya puro anciano, no sé. Yo era mi idea, ¿no? Y ya cuando fui a donde se presentaron estaba llenísimo de jóvenes, ¿no? De chavos que los querían volver a ver y eso que pues ya tienen años, ¿no? Que ahí están, ¿no? Y se sigue manteniendo vigente. Entonces, bueno, como lo mencionas, el ska primero viene de un fenómeno político en Jamaica. Posteriormente, cuando llega a México, también se nutre de muchas cuestiones políticas. Por ejemplo, aquí en Historia en Caliente, analizamos el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu en el 94. Cuando sucede, el 94, siempre lo he dicho, es un año de mucha convergencia, de crisis política, económica, social y cultural. Y bueno, la crisis cultural se ve reflejada también en la música. Así que pues aquí es interesante que lo chequemos, que no nos quedemos, ¿no? con la idea de que a veces los fenómenos musicales son del momento, sino que tienen un desarrollo histórico muy interesante, desde las canciones que se interpretan en las calles hasta lo más viejito, obviamente, ¿no? Lo que más viejito, lo que está en boga también, el reggaetón también tiene cierto desarrollo ahí, o cierto trasfondo, vamos a decirlo así. Pero es interesante analizarlo, ¿no? De dónde sale lo que escuchamos, de dónde salen estos géneros. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiera compartir la opinión de esta gran investigación, porque la verdad es que me parece muy buena investigación. ¿Alguien? Perdón, Raúl, antes de que, Sí, yo. ¿puedo agregar algo rápido? Sí, claro, agrégalo. No, pues es que justo, ¿no? Lo que tú dices, o sea, son procesos. Al final del día son procesos históricos. En este caso, pues que no es finito, ¿no? Hasta la fecha. Hasta la fecha podemos seguir hablando de cómo está la escena actual de ska mexicano, ¿no? Igual con el reggaetón, o sea, la música también moldea hasta estereotipos sociales, ¿no? ¿Cómo es la banda que escucha reggaetón? Pues la banda que escucha reggaetón es así, 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 de ese estrato social, con estas actitudes. Igual pasa con el ska, ¿no? La banda del ska es chaira, la banda del ska es igual pandrosa, o yo qué sé, ¿no? O sea, te genera, te construye otra vez, ¿no? Es un constructor social. Y pues nada más. Sí, no sé si Ale quería agregar algo antes. Sí, sí, Jorge, gracias. Bueno, pues antes que nada, sí agradecer también la participación aquí de nuestro compañero. La verdad me parece una investigación sumamente enriquecedora porque yo me quedo pensando mucho, por ejemplo, para el siglo XX se tienen muchas investigaciones de lo que fue el rock en los 60, ¿no? De este tema cuando se da lo de Díaz Ordaz, más adelante con Luis Echeverría, y pues me parece muy importante tocar temas. Yo en lo personal sí no desconocía sobre la llegada del ska aquí a México, y pues también entender ese contexto histórico, ese contexto político, social en el que llega. Por ahí algo que mencionaba saliendo tantito de México, llegando a los orígenes, muy importante también estas ideas o estos, ¿cómo decirlo así?, mitos o creencias de cómo se desarrolla un género, ¿no? Por ahí lo que mencionaba sobre que las guitarras se tocaban más despacio por el hecho de la temperatura, o sea, son cositas así que uno a lo mejor dice, no, pues a lo mejor la guitarra se tocaba así porque les gustaba, no sé. No, o sea, sin embargo aquí tenemos explicaciones de cómo algo tan normal como es el clima puede cambiar un género, ¿no? Sí, una forma de tocar un instrumento, cosas así. Y bueno, ya respecto a lo que hablábamos de México, pues también me parece que como todo muchas veces, pues donde llega, en este caso el ska, pues también se adopta aquí en el país y se le da, digamos que no sé si decirlo así, su toque personal, ¿no? Porque ya mencionabas aquí, perdón si veo aquí en la computadora es donde tengo los datos, lo que mencionábamos de esta escafusión, ¿no? O sea, que al final se mezcla con algunas otras características de otros géneros y se crea una forma así, no sé si decirlo así única, pero pues para ese momento se forma una mezcla del ska que ya se tenía anteriormente y pues que al final de cuentas termina dando sus frutos aquí. Ya por último, para no alargarme mucho, igual muy interesante el aspecto de este de esto, de lo de la huelga de la UNAM, ¿no? También que en ese momento se da una gran, pues sí, un auge por como yo lo veo en la cuestión del número de bandas y
y pues también este aspecto que se menciona sobre pues las críticas que también llegó a tener por otros diversos, otras diversas bandas, otros diversos géneros de música que pues hablaban cosas y media del ska, ¿no? Que también al final, pues es algo con lo que uno se enfrenta, ¿no? Al final las críticas yo creo que siempre van a estar ahí y pues de alguna forma este tipo de críticas por lo que nos explicaste, pues sí fueron, digamos, prácticamente para llegar a hacer menos al ska en contraste con otro tipo de géneros. Entonces, yo pienso que también sí es muy importante ver esto como un tema cultural, además obviamente del peso político que sin embargo es fundamental, pero como tema cultural al menos yo me quedo con esa parte, ¿no? Lo cultural en cuanto al escaso me hizo de lo más interesante. Sí, pues totalmente. O sea, por ejemplo, eh, volviendo un poco a las críticas, yo creo que la crítica más común que se le ha hecho al menos al ska mexicano desde los 90 es que muchas bandas con el paso del tiempo se benefician quizá de las luchas sociales para para atraer más gente para sus conciertos. O sea, si tú gritas en un concierto, que chingue su madre Peña, todo el mundo va a explotar, o sea, va a decir, oh, sí, a huevo, que chingue su madre Peña, o si tú sales y como Panteón Rococó, ¿no? Panteón Rococó cada que toca pone la bandera del EZ y la bandera del San Pauli, que es un equipo alemán, que tiene una tradición también de trabajo político. Entonces, muchas de las críticas es eso, ¿no? De cómo te cuelgas de estas luchas para atraer seguidores. Pero pues al final del día, a mí, en mi opinión, pues es lo de menos, porque al final del día estás dando el mensaje, o sea, estás tirando el mensaje, y más de una persona que a lo mejor no tenía ni idea del tema, pues por ahí se va a empezar a interesar. Por ejemplo, eso es muy común, ya no en la escena mexicana, pero con Escape. Con Escape, la mayor crítica es esa, que son unos vendidos que estaban con una disquera, pero que están cantando que son anticapitalistas o etcétera. Pero pues al final del día, también a mi parecer, no se puede vivir fuera del capitalismo, no se puede vivir fuera del sistema y desde ahí pues cuestionarlo. Bueno, sí se puede, pero ¿cómo es más efectiva tu chamba? Si tienes una disquera que te distribuye una canción que habla de cierto tema, habla de cierta crítica, y entonces alguien lo va a escuchar, y alguien de ahí pues va a empezar a girar, ¿no? Va a empezar a girarle la ardilla como muchos de nosotros, y vas a empezar a cuestionarte más cosas. Y entonces pues sí, o sea, es muy complejo. Y al final del día no es que ni sea, o sea, 100% puro, ni tampoco 100% malo, como lo dije hace rato, ¿no? O sea, tiene sus críticas, evidentemente es perfectible, pero como cualquier otro fenómeno histórico. Yo creo que en general la historia no se trata de blancos y negros, de buenos y malos, sino que es una extensa escala de grises en donde pues ves más o conflictos de intereses o el proceso en distintos contextos, y entonces pues vas entendiendo más las acciones de los sujetos históricos, que al final del día son los que hacen las cosas, ¿no? No es nada, no, o sea, el ska no es algo que te puedas encontrar por la calle así con patas, ¿no? O sea, al final son personas. Sí, bueno, ahora sí que, bueno, ya teniendo la oportunidad, me permito felicitarte. Creo que nunca había tenido un acercamiento de este modo a un tema similar con el ska. Yo soy, a lo mejor sí tuve un contacto en la secundaria, preparatoria y todo este asunto, pero jamás me involucré. Es más, no tengo en mi imaginario algo característico con el ska, no relaciono a algún personaje, a una persona, ¿no? Siempre lo he visto muy diferente, ¿no? Como un género muy chévere y ya, ¿no? En ese sentido me permito abordar en cuanto a lo que tú tocaste, que es esta relevancia que tiene, ¿no? En México y cómo llega, ¿no? Cómo es que el rock en la escena nacional, pues,
no permite como que este desarrollo totalmente del ska y su difusión, ¿no? Porque yo soy del Oriente y pues ahora sí que en el Estado de México pues era el lado del rock, ¿no? Y pues ahora sí que desde ese modo no tengo una imagen muy clara de lo que era desde mi infancia, pues conozco a puros rockeros, no conozco a alguien que dijera, me late el ska, ¿no? Es más, como lo menciono, hasta la secundaria fue cuando tuve una relación más cercana con el ska y pues siempre fue un género muy agradable para mis oídos, no tengo nada en contra, en realidad siempre me ha parecido algo bueno, como lo mencionas, tengo conocimiento de algunas bandas y si me pones una rola la canto, ¿no? Pero así a profundidad el tema lo desconozco, ¿no? Y me parece algo muy importante porque a lo mejor hace unos podcasts comenté en los temas del fútbol que pues es un error garrafal desligar estos temas de lo social, lo económico y lo político, ¿no? Es lo mismo con este género, ¿no? Desligarlo es algo que pues no se debería de hacer y pues verlo dentro de este contexto, ¿no? Que es algo importante para entender a la sociedad en cierto modo, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece algo muy importante porque, pues como te menciono, no había tenido ningún acercamiento y jamás me había cuestionado en ese sentido, ¿no? ¿Qué es cómo llega el ska aquí a México y cómo es que lo estoy escuchando ahora, ¿no? Desde el punto de los colores que mencionas, el negro y el blanco, por ahí cuando era niño lo llegué a ver con la palabra ska en una pared pintada y dije, no, pues se ve curioso, ¿no? Pero jamás me llegué a preguntar por qué, ¿no? Y ahora que lo mencionas, pues tiene algo muy particular y muy peculiar que me parece muy, muy genial, ¿no? Pero pues qué padre que haya quien sí, que haya quien sí se dedique a abordar los temas, ¿no? Porque pues algo que se olvida realmente y pues es algo muy importante, ¿no? No cualquiera los toca y se atreve, digo, con la tendencia que hay en la academia de tocar nada más historia económica, pues qué padre, ¿no? Que en este sentido de la historia social tenga cabida, ¿no? Entre los géneros musicales y pues de nueva cuenta, pues muchas felicidades, me parece un buen trabajo, ¿no? Resumido, me parece muy bien. No, pues muchas gracias, Jorge. Yo, justo con el estudio de estos temas, yo concuerdo con la idea que un doctor, el doctor Mario Virgilio Santiago, él comenta que muchos de estos temas, y sobre todo los temas ya más próximos a nosotros, parece que no son tocados como se debería por los historiadores y son más desarrollados por otros científicos sociales, ¿no? Como sociólogos, periodistas, antropólogos, porque pareciera que el historiador no puede estudiar, o sea, pareciera que una regla del historiador es que tienes que tener proximidad temporal, ¿no? Y pues no es cierto, o sea, si tomamos en cuenta que el historiador es aquel que se dedica a estudiar el tiempo, pues el presente es parte del tiempo. Entonces, no hay razón por la que no pueda hincarle el diente para estos temas. Claro, debes de tener en cuenta otro tipo de factores como la proximidad, como toda esta onda de la subjetividad, pero pues otra vez, ¿no? O sea, para mí toda historia es subjetiva, a mi parecer. Y ese argumento de que no puedes estudiar eso porque ya te estás acercando mucho o ya es muy subjetivo, pues no, o sea, las mismas interpretaciones de la revolución siguen siendo igual de subjetivas. Tú escoges un tema de manera subjetiva, o sea, yo hablo del ska o yo hablo del fútbol porque es lo que me gusta. Yo no me voy a poner a hablar de la colonia porque no me gusta o no lo sé. No significa que no sea interesante o importante, simplemente hay una subjetividad en mi elección. Entonces, pues lo mismo. Y yo creo que pues sí es importante que cada vez más historiadores pues se atrevan a tocar temas de este tipo. Sí, por supuesto, ¿no? Es algo que va cambiando y parece perfecto, ¿no? Abordar este tipo de temas, precisamente como lo mencionas, es algo que se aborda desde otras disciplinas, ¿no? El historiador lo olvida de repente y pareciera que no es parte de nuestra historia, ¿no? Pero qué bueno, lo digo porque cuando me ha tocado ver
que alguien habla de un tema precisamente del rock y pues muchos quedan, me ha tocado ver a profesores con ese gesto, ¿no? De eso que, ¿no? Pero es algo importante, al final de cuentas me parece igual, así como tal el fútbol, digo, yo estoy más dirigido hacia la historia bueno, he trabajado el fútbol, la historia de la aviación, todo eso, entonces, en ese sentido, pues la música es algo muy importante, y bueno, qué padre que sea así, y que, bueno, en este momento, pues tú nos estés presentando a nosotros y al público, a todos los que nos escuchan, un tema así, y de este modo, la verdad, muchas gracias, no sé quién quiera agregar algo más. Yo, perdón. Hey, Big Javi, por favor, agrega ahí. No te gusta Nada más molestando. no hablen de Maná, ¿eh? Va a empezar a decirme, sí, tienes razón. No, la verdad sí es un tema muy, muy chido. Yo, pues no. Bueno, tengo años de conocerte y siempre he escuchado el ska, pero realmente nunca he entendido cuál ha sido el objetivo. No sé si algún género tenga un objetivo en particular, ¿no? Tengo una duda. No sé si lo mencionaste, de dónde viene la palabra ska. Pues mira, yo no lo sé a ciencia cierta. Lo que yo he leído es que algunos comentan y digo algunos refiriéndome a las páginas de internet o a algunas revistas. De hecho, aquí tengo una revista ya con sus años. Es del Chopo. Tiene 20 años esta mugre revista. Pero muchos comentan que es el sonido de las guitarras. Pero en realidad, pues, yo al menos no tengo una respuesta tajante para eso. Y realmente no sé si la haya. Y también tampoco sé qué en qué ayude saber, ¿me entiendes? O sea, al final del día, pues así pasó y así es. Entonces sí, por eso dije que nada más lo que yo sé es que ska viene más o menos como de eso. O sea, que pareciera que ese es el sonido dicen que ese es el sonido que hacían las guitarras en los guetos de Kingston y nada más. Bueno, agregando un poco, aprovechando tu silencio, les pegué aquí en el chat una liga. Es una pequeña tesis que encontré así husmeando en el banco de tesis de la UNAM, para la banda que pues no está en el chat, porque evidentemente está escuchando este bello podcast y mi hermosa voz y la hermosa voz de todos mis compañeros. Se llama El ska en México, forma de expresión de la juventud. Y es para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y es de 2006. Y de 2006, o sea, no apenas, ¿no? Y además aborda nada más la época de Toño Quirasco y un poquito los 80s. Eso nada más haciendo una búsqueda rápida, ¿no? Estoy seguro que si uno se pone a escarbar, pues obviamente vas a encontrar más, no solo en la UNAM, ¿no? En la UAM, en la UACM, en el Poli, etcétera. Luego, a lo mejor, luego hay historiadores o investigadores de fuera que vienen a estudiar estos temas. Y es como, digo, no está mal, pero yo creo que con más razón deberíamos de agregar, ¿no? De agregar más reflexiones sobre este tipo de cosas. Pues estuvo muy bien, cara. La verdad sí me agradó el tema. Yo desde que te invité, pues sé que es uno de tus gustos, y la forma en la que lo presentaste, pues a mí me pareció agradable, interesante, porque abordaste puntos que yo creo que son clave desde los orígenes, que creo que la música que se origina en Jamaica, pues todas las fronteras que rompen, ¿no? Y hasta dónde viene a dar. Y también como un género que surge en esta época de los 50, cómo se tiene que ir adaptando a uno que es todavía más en lo personal, porque también me gusta, que es el rock. O sea, hacerle un contrapeso al rock o irse de la mano con el rock, creo que también es algo muy... es chido, porque son géneros que no son ajenos, porque los dos llevan, creo, mucha carga social,
política, como lo mencionas, ¿no? Y para muestra, pues los 60 también. Y entonces el que el ska haya sobrevivido tanto tiempo, junto con el rock, que creo que ahorita está en uno de sus peores momentos, pues creo que es una labor muy loable de quienes hacen esta música, y para quienes como tú, como ahorita nos estás presentando, que nos muestren este tipo de trabajos, ¿no? Muchas gracias. O sea, sí podemos observar que hay cierta conexión entre el ska y el rock, pero en parte el ska ha sabido conservar como ese espíritu rebelde y combativo, sobre todo a partir de la década de los 80. ¿Qué pasa en la década de los 80 en América Latina? Surge el movimiento del rock en tu idioma. El problema del rock en tu idioma es que no es algo orgánico o algo que se ha ido dando por sí solo, sino que fue sobre todo una estrategia comercial de los productores y disqueras para posicionar el rock en español. Entonces, de repente, pues sí, encuentras que muchos grupos de rock conocidos en la década de los 80 y hasta la fecha, que tienen una buena base de seguidores, son precisamente producto de rock en tu idioma, y no tanto porque hayan seguido una evolución orgánica, sino más bien, o sea, que es así como que, bueno, los productores vieron que allí había una mina o algo que poder explotar y lo desarrollaron. Digo, en esa época, pues, o sea, el rock alterno o toda esta cuestión del rock alterno, pues, por ejemplo, se va dando en el caso de México, pues el rock rupestre, todo el movimiento rupestre, y toda la cuestión de Rodrigo y demás grupos, que finalmente lo que te dicen es que nosotros no tenemos toda esa producción detrás de nosotros que tienen los grupos comerciales de rock, pero pues nosotros lo que queremos es que nos escuchen, que escuchen nuestras letras, no importa que las cantemos bien o mal, pero pues que las escuchen. Y a partir de ahí se da todo un movimiento. También entonces de ahí como que el ska queda en parte marginado, y es desde la década de los 90, en el caso mexicano sobre todo, pues Maldita Vecindad y después Panteón Rococó, quizá como el mayor exponente del ska y sobre todo como una ruta propia, los que le dan o los que revitalizan al género y lo ponen como alternativa frente al rock más comercial. Digo, tan incluso que una banda que hoy consideraríamos comercial como Caifanes en su momento fue considerada como algo underground o algo fuera del sistema. O sea, recuerdo que en alguna ocasión leí precisamente lo que les decían, que su estética, o sea, muy al estilo de Cure y de bandas de los 80, no encajaba con el rock en su idioma. O sea, dicen, pues es que lo que nosotros queremos, o sea, bueno, los productores decían, es que lo que nosotros queremos es vender discos, no queremos vender ataúdes, y entonces pues realmente la estética de Caifanes no encajaba en esa idea comercial que tenían ellos del rock. Más que nada es que ellos se encajaban por las tendencias internacionales, como tú lo dijiste, con The Cure, o sea, bandas muy internacionales. Sí, pero lo que quiero decir es sobre todo eso, que por eso el ska todavía conserva ese dejo o esa imagen de rebeldía y de ser un movimiento antisistema, no solo en México, sino en América Latina en general, precisamente por eso, como la contrarrespuesta al rock en tu idioma, y decir, es que si desde el ámbito comercial se apoya esto, pues nosotros desde fuera de ese ámbito podemos hacer todo esto. Igual en los 90 en Argentina, ya después del retorno de la democracia tras la dictadura, pues surge, por ejemplo, Fabulosos Cadillacs y Auténticos Decadentes, que precisamente hacen o retoman parte de los ritmos del ska, los fusionan con los ritmos tradicionales latinoamericanos en algunos casos y demás, y entonces crean una nueva alternativa dirigida sobre todo a aquellos que se encuentran fuera de los grupos mayoritarios y que no se hallan como identificados con la música del momento. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, justo con el tema que estás hablando, me acordé de una parte de la tragicomedia mexicana de José Agustín. Es rápido, ¿no? Habla así de que dice, el rock mexicano había logrado rebasar muchas de las obstrucciones del sistema. Hablamos de los 80. Reconquistó a la clase media y claramente ampliaba sus influencias, por lo que Televisa se alarmó. Eran grupos que no controlaba y que daban una visión contracultural alternativa a la del sistema.
Así que urdió la campaña Rock en tu idioma, que aprovechó el interés creciente por los nuevos grupos nacionales y lo canalizó hacia grupos inanes como los mexicanos Timbiriche, Cristal y Acero, los argentinos Soda Stereo y Enanitos Verdes, o los españoles Hombres G, en vez de promover a Rodrigo, al Tri o a Botellita de Jerez. Con esto, el naciente rock mexicano quedó fuera del gran sistema industrial y volvió a la marginalidad, otra vez sin acceso a las grandes disqueras, a la radio comercial o a la televisión privada. Sí, Y pues, Sí, de hecho, ahí en ese mismo libro de la tragicomedia, hay una parte donde él dice que el rock se llega a considerar incluso bolchevique, se llega a considerar el gran corruptor de las mentes jóvenes y se prohíbe en algún momento, ¿no? Entonces dice, de la incluso moral. ajá, con ironía dice José Agustín, dice, es que ya los chavos se volvieron unos rebeldes sin causa, ¿no? Creo que, pienso yo que José Agustín, tanto esa tragicomedia mexicana, hay otro libro que tiene sobre tribus urbanas, quiero recordar el nombre, pero no lo tengo ahorita el dato, pero creo que es el gran Tiene analista que de ver con esto de la contracultura, ajá, de la que contracultura se que se está inició, dando. que esto se inicia a mediados de, no, a finales de los 50 y a inicios de los 60, sobre todo por el auge de los hippies, y es donde hay el rock. Y yo digo que también el ska, desde mi punto de vista, se conlleva con la contracultura, más que nada por esta temporalidad de los 60, que el rock empieza a ser crítica políticamente por los movimientos, más que nada bueno, sí, más que nada por los movimientos estudiantiles, sobre todo del 68, y es lo que se ve en ska, y es como el rock y da un salto a lo que es lo que dijo, bueno, lo que dijiste, Balam, del rock en tu idioma, y el ska todavía no se separa de la contracultura, por así decirlo, de esas de críticas a la política, a la sociedad, etcétera. Es lo que vemos hoy en día o lo que escuchamos. Yo, por ejemplo, o sea, me gustó me gusta este tema, me encanta todo esto de la cultura, y es como todo esto se va de la mano a la sociedad. Sí, pues claro, o sea, dijeran por ahí, junto con pegado, ¿no? O sea, no se puede quitar, porque al final del día, si tú quisieras analizar solamente por ejemplo, en este caso, el ska, sin todo el contexto, pues te queda un análisis muy chato, muy parco. No alcanzas, a mi parecer, no dimensionas justo toda esta profundidad y complejidad, que no es solo del ska, ¿no? Sino de la música y de muchas otras expresiones. No, pero sí, lo que podemos observar también, por ejemplo, es que incluso, o sea, justo el surgimiento de todo el movimiento rock alternativo, el movimiento orquestra y demás, pero que también la capacidad del sistema para poder hacer que esas bandas que surgieron como alternativa al rock en tu idioma, o la alternativa precisamente a todos los grupos comerciales, en el sentido de patrocinados e impulsados ya sea por las televisoras y las disqueras, o sea, la capacidad del mismo sistema para poder aglutinar a esos grupos rebeldes. Digo, el mismo caso de Botellita de Jerez empieza como un grupo prácticamente underground y después termina saliendo a cada rato en programas de Televisa, y creo que hasta tiene películas producidas por Televisa. O sea, es en ese sentido, por eso quizá la importancia del ska o su papel todavía como ese depositario de la rebeldía o de los movimientos antisistema dentro, no solo dentro de la escena del rock mexicano, sino del rock latinoamericano en general. Y digo, y hago referencia así al rock latinoamericano en general, si ahorita nos ponemos a observar, pues la conocidísima serie de Netflix de Rompan Todo, finalmente es como esa idea precisamente de que si estás fuera del sistema no apareces en la serie, ¿no? O sea, realmente o sea, ves la serie, que es un trabajo loable de querer contar la historia del rock en Latinoamérica, pero pues realmente es como la historia del rock en Latinoamérica contada por Gustavo Santaolalla y sus amigos músicos, ¿no?
y si no eres amigo del productor, o si no te llevas bien con él, pues no apareces en la serie y te borran de esa historia de un movimiento que va más allá de lo meramente musical, sino que también tiene que ver con la parte social, tiene que ver con la parte política, con la parte económica realmente. O sea, muchos grupos de rock o de pop o de otros géneros, en ocasiones, pues sí, se puede decir que se salen de la línea marcada y finalmente buscan alternativas o buscan trazar un camino propio. Sí, claro. Yo, justo cuando vi el documental, platicaba con Saludos Rodrigo, si me estás escuchando, y él me comentaba que, o sea, como poniéndose como abogado del diablo, estaba poniéndose así de que, bueno, pues al final el documental es de una línea dibujada, contenido, que está, para empezar, dirigido por Santolaya y no le interesa tocar esta serie de elementos que ya uno cuando lo ve, pues ve que carecen, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, cuando hablan de México en los 70, hablan de pasadita de los hoyos funky, de la represión, pero no lo hablan como se debería, ¿no? O sea, o luego hablan de Café Tacuba y lo ponen así como, ay, bueno, y ahí hay una banda ahí, ¿no? Curiosita que se llamaba Café Tacuba. Entonces, pues sí, o sea, al final del día la perspectiva es como tú dices, ¿no? Pues Santaolalla y sus amigos, o es una visión muy estatista, no hasta cierto punto, es una visión estatista, al final del día del rock en español. Sí, sí, Claro. o sea, esa cuestión como que de repente, pues en el caso de América Latina tal parece que el rock, o sea, deja de lado esa rebeldía o ese estar, ya ni siquiera digamos en contra del sistema, sino por lo menos hacerle una crítica y de repente fue cooptado por precisamente por el Star System, o sea, las televisoras, las emisoras de radio, las disqueras, y de repente pues es eso, ¿no? Como si haces algo fuera de las pautas no escritas de este sistema, pues te quedas al margen. Digo, y precisamente retomando lo mismo, o sea, dentro del documental Santa Olaya, pues, o sea, sabemos, tocan Café Tacuba, pero por ejemplo, pues esa vertiente del ska en América Latina es prácticamente como la nueva, o sea, si lo catalogamos así, lo podría ser como la nueva ola del rock, pero igual si nos vamos mucho más atrás, o sea, bandas que no seguían ese sonido como establecido, y de nuevo retomo el caso de Caifanes, aún a pesar de lo comercial que llegó a ser, pero tuvo un sonido propio, o por lo menos un sonido distinto a lo que se manejaba en la década de los 80 cuando inicia, y a mediados de la década de los 90. Y es precisamente eso, ¿no? Como que de repente esas bandas pequeñas son las que han tenido la iniciativa como de buscar otros horizontes musicales, pero finalmente, si no te encuentras dentro del sistema, o al menos, por lo menos si lo quieres hacer, que te afiances dentro del sistema, ya después decidas experimentar, pues es muy difícil como que logres la trascendencia que quieres, ¿no? Sí, sí, claro. No sé, no lo pude haber dicho mejor, la verdad. Claro, porque, híjole, pues en el rock también se han olvidado mucho otras combinaciones, ¿no? Que ha habido. Por ejemplo, yo no conocía a los Tex-Tex, por ejemplo, hasta que llegué a la Ciudad de México y allá los escuché y me gustó mucho su estilo, ¿no? Aunque pues, para muchos se ha dicho que los únicos que ya tocaban rock puro, ahora sí, en México eran los Tex-Tex, antes de que falleciera lamentablemente Lalo Tex, y y el Tri, que el Tri todavía sigue tocando pues ese rock con esa actitud de rebeldía en contra del sistema, ¿no? Entonces pienso yo que pues este tema igual pues nos da para reflexionar, ¿no? Cómo la música ha influenciado en los cambios de la sociedad o cómo refleja los cambios en la sociedad. Y bueno, no sé, ¿quién más quiere agregar algo más aquí del tema? O para preguntas para nuestro presentador.
Bueno, antes, sí, el tema es muy, muy interesante y como que sí hay que investigarlo más a fondo. Yo sí tengo una duda, es acerca de las nuevas, los nuevos grupos de ska. Tú que los has escuchado, Échamelo. Baram, ¿cuál es su, digamos, su propósito? O sea, ¿siguen teniendo el mismo propósito que la tercera ola que mencionaste o cuáles las Mm, nuevas, sí, las nuevas tendencias? ajá. Bueno, las nuevas tendencias musicalmente hablando o con todo con todo contenido, ¿no? Ambos. Ambos. Pues yo creo que a mí me parece que hay un interés por recuperar mucho ritmo, musicalmente mucho ritmo de la segunda ola y de la primera ola. Esto no quiere Ujú. decir que antes no hubiera ese interés. De hecho, en la parte que dije de toda la escena underground, ahí sí, por ejemplo, creo que me falta mucho de la escena underground del 2005 para acá. O sea, yo te conozco mucho más toda esta escena de los noventas, Ujú. no solo los que sobresalieron, sino bandas que tuvieron un éxito, tuvieron dos éxitos y de pronto se fueron para abajo, ¿no? Des- Está las, Desaparecieron. sí, o sea, pero son bandas con rolones, o sea, está La Cizaña, La Sotehuela, Nostra Cosa, Karma, o sea, son bandas que tuvieron un EP, pero ese EP estuvo muy bonito. De hecho, muchas de esas bandas, más bien, hubo una serie de discos, creo que hasta la fecha se siguen sacando, de Pepe Lobo. Pepe Lobo es uno de los mayores impulsores del ska en México, junto con Miguel Chavarroc. Esa banda está en el Chopo, pero Pepe Lobo fue el que les produjo el primer día a Panteón, a La Matatena, etcétera, y Ujú. sacaron todo unos discos que se llamaban Escuela de Baile. Y en esos discos vienen así en popurrí, ¿no? De muchas bandas como para que los conozcas, y vienen éxitos de todas estas bandas que te acabo de decir y de muchas otras, que que son muy chidas, ¿no? O sea, escuchas, o sea, el parto de la Chole y dices, me gustó más la del parto de la Chole que la de Panteón, a lo mejor, ¿no? Y actualmente yo creo que recuperan muchos de estos sonidos de segunda ola, primera ola. Creo que la escena underground te digo, de como de 2005 para acá, aunque no la conozco bien, sé que se hace mucho ska de primera ola. De hecho, tenemos un primo, Emilio, ahí en San Luis, que estuvo metido en toda la escena de este tipo. Y mucho del corte que se hace de ese tipo de ska es ese. Y del otro, pues, mira, yo no me atrevería a decir que todas las bandas de ska tienen conciencia política o les interesan los conflictos sociales. Ujú. Pero sí creo que no se puede hacer buen ska si no eres crítico de tu realidad. Yo creo. Me parece que si hicieras ska sin tener esta crítica social o sin tener esta conciencia que ya después se debatiría que qué mala conciencia tienes o qué tan sustentado lo tienes o qué tan profundo, qué tan desarrollado lo tienes, eso es otra cosa. O, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando Panteón Rococó fue otro rollo. En 2000, ¿qué fue? Fue 2004 o 2003, no me acuerdo por ahí. Y creo que ni está el video en YouTube. Pero me acuerdo que cuando salieron, Panteón, los estaba entrevistando acá el Adal, Ujú. hablaron algo del ejército zapatista, muy mínimo, ni crítica ni nada, toquen. Y empiezan a tocar, y cuando empiezan a tocar creo que empezaron a tocar Marcos Hall, que es la canción para el subcomandante Marcos. O no Ujú. me acuerdo cuál otra. El punto es que se abrieron las chamarras y tenían aquí una imagen de Fox con unas orejas de burro.
Y entonces la cámara se empezó a poner loca, o sea, empezó así como de, no mames, o sea, se ve que fue así como de, no graben eso, ¿no? Así de corten. Ajá, casi, obviamente los cortan, pero ¿cuál es mi punto? Pues mi punto, obviamente no los volvieron a invitar a otro rollo, pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que si fueras 100% ortodoxo, no vas a Televisa. Si Ujú. fuera 100% ortodoxo, no te paras en televisión, en cadena nacional a cantar Marcos Hall, porque además podría ser, o sea, para mucha banda eso podría ser una ofensa. ¿Cómo te atreves a cantar eso en una empresa multinacional que le ha hecho tanto daño a los mexicanos, tanto daño a la sociedad, que se atrevió a ser Mariela del Barrio? Yo qué sé. Pero por otro lado, pues estás tirando el mensaje y estás llegando a oídos, y a lo mejor estás llegando a gente que no tiene los medios que tú tienes y que por verte en otro rollo, porque ve otro rollo esa persona, pues se entera de esas cosas. Ujú. Es muy parecido a toda la industria pirata. Con la industria pirata es que le estás robando el dinero a los músicos. Sí, pero gracias a la música pirata tienes más seguidores, brother. Eso es una realidad. Y gracias a la música pirata, más gente y gente que no puede pagar quizá un CD en el mix-up y que a lo mejor lo disco de las 100 mejores canciones en el tianguis y por eso te conoce. Entonces al final tienes una diversidad de canales por las que puede llegar tu mensaje. Y actualmente otra, o sea, como que cierro con el principio, con todo este rollo que ya eché. No me atrevo a decir que las bandas están politizadas al 100%, pero sí creo que deben de tener un mínimo. Y ese mínimo también, a mi parecer, no es suficiente. O sea, sí debes de tener cierta crítica o cierta conciencia social para hacer ska, al menos para hacer ska. Ska bien hecho, ¿no? Que no esté, pues sí, que sea gacho, porque también hay ska gacho, esa es una realidad, como lo dije hace rato. No sé si te contesté, perdón. Sí, está Qué bueno. perfecto. Esa anécdota no la conocía, de otro rollo, y pues sí, cierto, porque en ese momento Fox cometió la burrada de decir que el tema zapatista se iba a resolver en 15 minutos, ¿no? Y nunca resolvió nada, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, híjole, este tema da para mucho, pero mucho más. Te agradecemos, Balam, por presentarnos este tema, por darte el tiempo para presentarlo. Es un tema que, como te digo, la primera vez que me lo planteó Emil que lo querías exponer, claro, yo dije, claro que sí, nada más que que se ponga un tiempo y se hace, y pues por fin se pudo, y creo que, pues, mis felicitaciones, como ya te dijeron mis compañeros, por esta gran investigación. No sé si quieres agregar algo más para finalizar. No, pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Se me hace muy chido el trabajo que están haciendo, la propuesta que tienen con este podcast, con este invitarme. ¿Qué más poder? Ah, bueno, como dato curioso, hace unos meses, yo creo, se me ocurrió hacer una lista de discos de ska mexicano. Eh, Hice una playlist en Spotify por si la quieren ver, que son los 15 mejores discos de ska mexicano. Ahí falta uno, que es de Jamaica 69, porque no está en Spotify, pero en general están ahí. Así de manera rápida, yo creo que del 15 al 1, no me voy a tardar mucho. El número 15 es Invasión de Extraterrestres. Digo, para la banda, si le interesa más y quiere escuchar más ska. Sí, El deberías de número 15 es compartir Invasión de... tu link en la descripción del video. Ah, Sí, bueno, sí, pues lo sí, comparto en la descripción del lo video. vamos a colocar en Facebook, igual con las imágenes que nos mande nuestro invitado. Ahí va a estar el link de esta playlist. La verdad es que recomendado. Imagínense, por alguien que ha estudiado el ska, pues creo que será interesante escuchar esta playlist, ¿no? Eh, Ahí no sé si quieres agregar algo más, Balam. No, pues nada más. Muchísimas gracias y espero no haberlos aburrido tanto.
No, la verdad es que estuve entretenido. Ni sentí el tiempo. Ahorita hasta que me fijé, dije, ay, güey, ya pasó tanto tiempo porque es una plática que se tornó muy amena. No sé si los demás quieran agregar algo más para cerrar, ya, para concluir. Sí, no, yo nada más, pues igual agradecer y pues sobre todo porque no nos van a cobrar el copyright porque es súper que tratamos las canciones. Entonces, pues igual para quienes estuvieron escuchando el video, si conocieron las canciones, qué bueno. Si no, pues igual vayan a escucharlas y pues también estar al pendiente de esa lista en Spotify, ¿no? Para también los que les gusta el Sky y pues también para los que no, para que lo conozcan. Entonces, pues igual muchas gracias por habernos acompañado. Sí, y bueno, pues ya nos despedimos. El siguiente tema va a estar a cargo de Gustavo, que Gustavo no pudo estar esta vez. Va a estar muy interesante y ya tenemos una sorpresa ahí para el capítulo 10. Ya lo van a estar viendo. Ahí ya van a estar checando qué tema vamos a tocar, pero va a estar muy interesante. Así que pues nos despedimos. Esto fue Historia en Caliente. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Adiós.